Domina Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en esta catequesis vamos viendo la vida de Sor Faustina, tal como se va presentando en su diario espiritual, en las cartas publicadas, en las biografías realizadas en torno a ella. Vamos linealmente desgranando la vida de Sor Faustina, comprendiendo todo lo que el Señor le pide, lo que ella va viviendo y cómo Dios va haciendo una gran santa apóstol de la Divina Misericordia a la luz de estas fuentes a las cuales accedemos para hacer esta catequesis. Hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 1052. 1052 que Sor Faustina escribe aún estando internada en un hospital en Cracovia por su situación de salud. Ustedes tienen que recordar, desde el numeral 789 al numeral 1066, Sor Faustina, en todo el diario espiritual, esos numerales, Sor Faustina lo escribe en la primera internación que tuvo. Sor Faustina en toda su vida tuvo 2 internaciones largas. Esta, y después que duró de diciembre del 36 a marzo del 37, y después hubo otra internación mucho más larga, ya en 1938. De abril a septiembre de 1938, 5 meses, Sor Faustina fue internada hasta ya desahuciada. Hasta el 2 de septiembre del 38 estuvo internada y fue allá al convento para morir. Bueno, Sor Faustina estuvo muchos meses internada y paradójicamente que uno ve la destrucción de su cuerpo, sin embargo es allí en esa internación, en el momento de mayor dolor, donde Sor Faustina tiene revelaciones maravillosas y un crecimiento espiritual enorme y sobre todo los tesoros de su diario espiritual, donde ella tuvo tiempo para prepararlo bien. Si no, no hubiera tenido tiempo. Eso incluso Sor Faustina lo reconoce en sus cartas. Numeral 1052. Era 24 de marzo de 1937, miércoles santo. Sor Faustina escribe así: Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia, concédele amor y luz de tu Espíritu. Da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Tú mismo consérvalos en la santidad. Oh divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio que están siendo tendidas incesantemente para atrapar a las almas de los sacerdotes. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Bueno, en este numeral, Sor Faustina entonces ruega por la Iglesia y particularmente por los sacerdotes. Ella que estaba sufriendo por su situación de salud, sin embargo, ella, como todo corazón grande, no piensa en sí mismo, no habla de sí mismo, no escribe de sus dolores, o lo escribe muy poco y solamente cuando es voluntad de Dios. Y aquí solamente está su corazón de Sor Faustina para pedir por los demás y particularmente por la Iglesia, por toda la Iglesia. Y lo primero que pide por toda la Iglesia es concédele amor y luz de tu Espíritu. Puede ser una profecía o no, la cuestión es que la Iglesia siempre va a estar a lo largo de los tiempos bajo la tentación de caer bajo la luz que no sea del Espíritu. Es decir, está la luz del Espíritu Santo que guía de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre el Espíritu Santo, Dios mismo. Pero hay otra luz que más bien cuando uno desde los ojos de la fe la ve, es más bien tinieblas, revestida de una falsa luz, que es la luz de este mundo. Cuando queremos conformar al espíritu de este mundo. ¿Recuerdan cuando Jesús llama a Pedro
a Simón lo llama Pedro, piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque lo que se te ha revelado no viene de la carne y sangre, sino de mi Padre. Ahí Jesús establece claramente que hay como dos fuentes de conocimiento, una venida de lo alto y otra venida de los hombres. Y ahí erige a su primer papa. Sin embargo, después cuando Jesús le manifiesta la pasión que va a sufrir, Pedro, ya lejos de hacer caso a la luz que brota del Espíritu de Dios, hace caso a la luz que brota de los hombres, de su sentimentalismo, y le dice: Señor, eso no pasará, lejos de ti que pase eso. Y Jesús lo reprende como a Satanás mismo, porque no se deja guiar por el Padre, por la luz del Espíritu, sino por este mundo. Así sean sentimientos buenos, están guiados por el mundo, que se aparta de la voluntad de Dios. Entonces acá Sor Faustina dice: concédele a la iglesia amor y luz de tu espíritu, que la iglesia ame con el amor del Espíritu Santo y que reciba la luz del Espíritu. Queridos hermanos, eso en todos los tiempos se puede ver siempre ese combate. En la vida interior de cada uno se puede ver el combate. En la parroquia, en la comunidad, en la familia de cada uno se puede ver ese combate. En las comunidades, en los carismas y en la Iglesia Universal también se puede ver ese combate. ¿Cuántas veces decimos: la Iglesia debería sacar el celibato, poner a mujeres sacerdotes, permitir el divorcio, la anticoncepción? Porque es lo que el mundo hace. Bueno, eso es dejarse guiar por la luz de este mundo, que es unas tinieblas. En cambio acá Sor Faustina dice, le pide al Señor que la iglesia ame y se deje guiar por la luz del Espíritu y no por la luz de este mundo. La luz del Espíritu Santo es la que ha hecho que en 2000 años el valor inconmensurable de lo que significa el celibato, la institución divina de los sacramentos, el matrimonio entre varón y mujer, las relaciones entre varón y mujer en el matrimonio y abiertos siempre a la vida. Entonces, eso es lo que brota del Espíritu Santo. Esa es la luz que está tan clara en el catecismo, en la enseñanza de siempre de la Iglesia, y que hoy, particularmente hoy, bajo nombre de católicos se quieren llamar a doctrinas que son luz de las tinieblas. Cuando se quiere contradecir el catecismo, la ley natural, lo que es el matrimonio, lo que es la sexualidad, lo que son los dogmas de la Iglesia, lo que es la presencia de Cristo en la Eucaristía, la necesidad de la fe católica y los sacramentos para la salvación eterna, que hay una sola iglesia fundada por Cristo, es la Iglesia Católica, camino pleno de verdad y salvación. La realidad y la existencia del infierno como una posibilidad. ¿Cuántos niegan, no? El infierno, claro, si no hay infierno, entonces comamos y bebamos que igual nos salvaremos. Entonces no importa la vida porque todos nos vamos a salvar. Esos son errores que hoy se quieren llamar católicos falsamente y que es luz de las tinieblas. El caso de Faustina es muy clara y por eso digo, tal vez sea una profecía en estos tiempos en los que hoy se quiere llamar católico a lo que no lo es e imponerlo a los demás, so pena de llamarlos anticuados, so pena de llamarlos separatistas, cismáticos. Tengamos cuidado, la fe es la de siempre, la de 2000 años, la de Cristo. La iglesia es la de Cristo, no es la iglesia nueva que se quiere inventar de acuerdo a los hombres según la luz de las tinieblas. Tengamos en claro esto y Sor Faustina lo tiene y nos lo enseña a nosotros. Y Sor Faustina sigue pidiendo por la iglesia y ya particularmente por los sacerdotes. Da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden. Ese es el rol de los sacerdotes. Sor Faustina nos vuelve a redescubrir la importancia de los sacerdotes. Dadores de santidad, dadores de salvación, comunicadores de la salvación de Cristo, administradores de los tesoros celestiales. No líderes de comunidades o presidentes de círculos sociales o animadores sentimentales. No se trata ni de aquellos que llevan adelante una ONG de bienestar económico o de cuidado del medio ambiente. Estamos hablando de lo que Cristo quiere para los sacerdotes y Sor Faustina lo refleja claramente acá. Palabras para dar salvación, para ablandar a los corazones y que vuelvan a ti. Esa es la misión de los sacerdotes, ser instrumentos de la salvación de Cristo, para que dejen el pecado y vuelvan a la gracia. Cristo mismo buscando la conversión, la salvación eterna.
Ese es el sentido de los sacerdotes. ¿Para qué elige Jesús sacerdotes? Para que estén con Él y enviarlos a predicar el Evangelio de la salvación por la conversión de los pecados, tal como nos dice el Evangelio. Entonces, Sor Faustina reza, miren como una santa tan sencilla, sabe leer y escribir, profunda espiritualmente, pero no tiene ninguna formación doctrinal, ni doctora, ni profesora, pero sabe ir a lo esencial de nuestra fe. Y le dice al Señor, consérvalos en la santidad. Y empieza Sor Faustina una serie de súplicas por los sacerdotes, consérvalos en la santidad. La santidad del sacerdote es fundamental porque ellos deben ser santos, debemos ser santos. Yo estoy hablando de los demás, pero tengo que hablar de mí mismo acá también. Consérvalos en la santidad, para que sean también ellos dadores de santidad, para que seamos dadores de santidad. Oh divino y sumo sacerdote. Cuidado con esto, Sor Faustina llama divino y sumo sacerdote, diciendo personalmente lo que la Iglesia siempre ha enseñado de Cristo. Cristo es sumo y eterno sacerdote. Hoy muchas veces se habla de Jesús como joven laico misionero. En la época de Jesús ya era adulto, por eso se va de su casa a predicar. Y Jesús, no podemos poner palabras de hoy en época aquella, pero Jesús siempre fue sumo y eterno sacerdote. Jesús es sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Su sacerdocio da sentido al nuestro. Sumo y eterno sacerdote. El sacerdocio que ya no va a ser reemplazado como lo fue el del Antiguo Testamento. Ese es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por eso el amor profundo a los sacerdotes, porque se les ha participado el sumo y eterno sacerdocio de Cristo. Cristo es sacerdote. Y por lo tanto vestía como tal, vivía como tal, y su modo de vivir, de enseñar y predicar, era todo sacerdotal. Todo era una constante intercesión al Padre. Y después Sor Faustina empieza a hablar de las trampas a los sacerdotes. Y esto es fundamental. Sor Faustina pero piensa que ella está internada en el hospital. Sin embargo, por eso decía al principio, ve muchas cosas más allá de lo que ella puede ver con sus ojos naturales. El Señor le revela cosas fundamentales cuando estaba internada en el hospital y ve las trampas a los sacerdotes, no solamente en la época de ella, en todos los tiempos, particularmente en estos tiempos para los cuales está la Divina Misericordia. Trampas a los sacerdotes con las cuales el demonio acecha contra ellos. Y pide a Sor Faustina, ella acude a la misericordia de Dios, que tu misericordia, con tu misericordia acuda y destruya y haga fracasar todos aquellos empeños de Satanás para empañar la santidad de los sacerdotes. ¿Cómo tenemos que rezar por la santidad de los sacerdotes? Porque es la luz del mundo. Traen el sumo sacerdocio de Cristo, sacerdotes, obispos. Sin su santidad, todos los demás se enfría la caridad, se enfría la fe. Recemos por los sacerdotes, queridos hermanos. Y estas trampas tendidas incesantemente, como dice Sor Faustina, tienen que ver con cosas muy concretas. Cuando se descuida la oración, el sacerdote debe ser maestro de oración. Busquemos a sacerdotes que recen y enseñen a rezar. No el que enseña a trabajar, el que enseña a rezar. Esa es la primera tarea del sacerdote, ser quien nos lleve a Cristo, nos enseña a comunicar a Cristo, nos ponga en comunión con Cristo, no con su simpatía, con sus proyectos, con su visión. Un sacerdote que nos enseña a rezar. Entonces, la trampa al demonio es hacer que dejen de rezar los sacerdotes. En las comunidades debemos rezar y suscitar momentos de oración para la oración del sacerdote, para que el sacerdote rece, pedirle al Padre, enséñanos a rezar, como le decían los apóstoles a Jesús. También ese afán de querer quedar bien con el mundo. ¿Cuántas veces los sacerdotes predicamos cosas para quedar bien con el oído de los demás? Y por lo tanto no se habla de pecado, de las exigencias de la gracia, de la conversión, la confesión frecuente, el dejar el pecado, el que no se puede recibir la comunión si uno está en pecado mortal. Hay que confesarse primero para luego comulgar. Hay que dejar de vivir en pecado si hay convivencia, adulterio previo. Se debe romper con el pecado antes de recibir el Santísimo Sacramento. Si no, estoy manifestando con mi vida que no quiero estar en comunión con aquel que recibo en la comunión. Es una contradicción y sobre todo es un sacrilegio. Un uso profano y malo, mal hecho,
de algo sagrado, de Cristo en la Eucaristía. Y así el sacerdote deben todos mirar a Jesucristo, no a lo que hacen los demás, no porque todos vayan en contramano al catecismo, interpreten de acuerdo al mundo y no a Dios, ya el sacerdote está obligado. No, hay que saber ir a contracorriente y ser fiel a la enseñanza siempre de la Iglesia. También las trampas de los sacerdotes son las peligrosas familiaridades con amigos, con amigas, el dinero, el afán del dinero, el uso desmedido de la televisión y el entretenimiento, las redes sociales. Trampas tendidas por todos lados, no solamente al sacerdote, pero particularmente al sacerdote, porque si hay algo que busca el demonio es destruir el sacerdocio. Y en esto traigo a colación un testimonio que he escuchado también por internet, de una persona que vio a otra rezando y parecía algo que como un rosario y se acercó, recemos juntas, yo también soy católica. Y la otra persona dijo, yo no soy católica, yo soy satanista y estoy rezando. ¿Y por quién reza?, le pregunta esta católica. Le rezo a Satanás por la destrucción de los sacerdotes y de las familias. Entonces, si hay algo que busca, como acá lo muestra Santa Faustina, es la destrucción del sacerdote. Porque el sacerdocio es el sacerdote que deja de vivir su sacerdocio plenamente. Hay quienes están buscando la destrucción de los sacerdotes y no podemos ser parte de esos, ni criticando, ni murmurando, ni juzgando, sino haciendo exactamente lo que el Señor pide, elevando, formándonos, amando, pidiendo, haciendo penitencia, corrigiendo, dando buen ejemplo y también exigiendo al sacerdote que sea sacerdote, no que se vuelva un chico más, un niño más o alguien que no sabe lo que es. Seamos buenos testimonios de quienes rescatan el sacerdocio aún de los sacerdotes. Queridos hermanos, Sor Faustina termina con una súplica: tu misericordia impida que se empañe la santidad de los sacerdotes. Pongámonos esto como una de las premisas de la Divina Misericordia: resucitar, rescatar la santidad de los sacerdotes. Empecemos nosotros, encomiando, alabando, queriendo, amando, rezando, ofreciendo nuestra vida como víctimas por la santidad de los sacerdotes que Dios ha puesto a nuestro entorno. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso del Beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Domina